Buenas noches. En esta ocasión nos ha tocado hablar sobre la NIC 10, que son los hechos ocurridos después del periodo del que se informa. Los integrantes de este trabajo son Alcántara Romero Yasmín Madeline, Calderón Alvarado Mariana del Pilar, Céspedes Cruz Carla Milagros, Guzmán Mora Julio Humberto y Ramírez Aguirre Tiffany Paola. Fecha de creación de la norma. Se creó en abril de 2001. El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad adoptó la NI 10. Hechos ocurridos después de la fecha de balance que ha sido originalmente emitida por el Comité de Normas Internacionales por la Contabilidad en mayo de 1999. Los hechos ocurridos después de la fecha de balance se incluyen todos los eventos favorables o desfavorables en los estados financieros que queden autorizados para su publicación. La implementación de la NIC 10 en el Perú ha sido llevado a cambios muy significativos en las prácticas contables y ha promovido estándares más altos de transparencia y cumplimiento normativo de las empresas del país, lo cual muestra un esfuerzo constantemente por mejorar la calidad y relevancia de la información financiera. Objetivo de la NIC-10. Tiene como objetivo garantizar la exactitud y relevancia de los estados financieros mediante la correcta identificación y divulgación de los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Su propósito y su alcance. Propósito. Es cuando una entidad debe ajustar sus estados financieros por hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Esto incluye hechos favorables y desfavorables que ocurren entre la fecha del balance y la fecha en que los estados financieros se autorizan para su emisión. Su alcance. Su alcance es asegurar que los estados financieros den una imagen precisa y completa de la situación financiera y el desempeño de su entidad, teniendo en cuenta los eventos relevantes ocurridos hasta la fecha de su autorización por su emisión. Como primera definición tenemos hechos posteriores a la fecha del balance. Son sucesos favorables o desfavorables que ocurren entre la fecha del balance y la fecha en que los estados financieros se autorizan para su emisión. Como por ejemplo, un cliente importante se declara en quiebra después de la fecha del balance, pero antes de la emisión de los estados financieros. También tenemos hechos que requieren ajuste. Estos hechos proporcionan evidencia en condiciones que existían al final del periodo sobre el que se informa, como por ejemplo la resolución de una disputa judicial que confirma una obligación existente al final del periodo sobre el que se informa. Tenemos también hechos que no requieren ajuste. Estos son indicativos de condiciones que surgieron después del periodo sobre el que se informó, como por ejemplo un incendio que destruya un activo importante después de la fecha del balance. También tenemos como última definición fecha de autorización de los estados financieros. Es la fecha en que estos estados se autorizan formalmente para su emisión por la dirección, como por ejemplo la fecha en que el Consejo de Administración aprueba los estados financieros para su publicación. Continuando con los puntos relevantes de la norma, esta información ha sido sacada de una tesis de Mónica Ávila con Adriana Rodríguez, publicada en el 2005, titulado El impacto de la NIC 10 en el ejercicio de la profesión contable en Colombia. Como bien sabemos, los cambios se han estado produciendo en el mundo actual. Esto se debe a las necesidades de información de las empresas en este mercado que es altamente competitivo. También sabemos que la eficiencia es el factor más importante en este caso. Tenemos entendido que los principios son la base para tener un mercado bien abierto con buenos fundamentos que pueda tener y que puedan ser confiables. Así puede esto brindar protección a las personas que van a interactuar en cualquier entidad económica. Lo importante es que estos organizadores tienen que crear un sistema para que permita la recopilación
de estándares internacionales y a nivel mundial también. Así esto se va a reconocer en orden nacional de cada país, ya que sabemos que nosotros como personas y estudiantes no podemos entender muy bien esta norma o no podemos aplicarla. Bien, aquí están algunas diferencias entre la NIC 10 y las normas tributarias. Tenemos el objetivo y el ámbito de aplicación, y el momento de reconocimiento, la base de cálculo y los ajustes y diferencias temporales. Como objetivo y ámbito de la NIC 10 sabemos que esto se va a enfocar en la revelación y en el tratamiento contable. Y las normas tributarias se van a centrar en los requisitos para la determinación de la base imponible y el cálculo de los impuestos a pagar. En el momento de reconocimiento. La NIC 10 van a ser en los eventos que ocurran después del periodo de reporte. En las normas tributarias, su momento de reconocimiento va a ser de ingresos, gastos activos y pasivos, y ya que estos van a estar regulados por las normas fiscales. En la base de cálculo, en la NIC 10, no afecta directamente a la base imponible, ya que se enfocan precisamente en los estados financieros. Las normas tributarias van a determinar la base imponible y la tasa de impuestos. Los ajustes y diferencias temporales. En la NIC 10 vamos a requerir ajustes en los estados financieros, ya que esto ayuda a los eventos ocurridos después de algún cierre de ajustes o de ejercicio contable. En una norma tributaria sabemos que la diferencia va a ser entre el base contable y la base fiscal, ya que esto va a generar algunos ajustes en el cálculo de impuestos, y todo esto va a ser a base de sus normas tributarias. Ahora yo procederé a explicar los casos que hemos cargado relacionados con la NIC 10. En primera tenemos que una empresa, el 8 de enero de 2024, ante autorización de los estados financieros, detectó un fraude cometido por un trabajador, el cual sustrajo un inventario valorizado en 35.000 soles. Reclamándole él admite su responsabilidad, acordando que devolverá el dinero. Además, este fraude fue cometido en octubre del año anterior. En este caso se realizaría un ajuste, ya que aún no se actualizan los estados financieros tal como nos indica la NIC 10 en el párrafo 9, inciso B. El descubrimiento de fraudes u errores que demuestren que los estados financieros eran incorrectos implicaría un ajuste. Para esto tenemos que hacer un asiento contable, que sería la 14.1, cuentas por cobrar personal, contra la 20.1, mercaderías. Para el siguiente caso que hemos creado, tenemos que una entidad sufrió un siniestro el 10 de enero de 2024, antes de la autorización de los estados financieros. En este se destruyó inventarios y maquinarias, generando una pérdida total que asciende a 1.550.000 soles. En este caso solo se realizaría una revelación, ya que este fue un accidente que no afecta a los estados financieros del pasado año. Sin embargo, es importante hacer notar a los inversionistas, tal como nos indica la NIC 10, con un ejemplo en el párrafo 22, inciso D, que la destrucción por incendios de una planta importante de producción o después del periodo sobre el que se informa no se requiere ajuste, pero sí una revelación. En este caso solo haríamos una simple nota donde diría que el 10 de enero del 2024 la empresa sufrió un siniestro que destruyó inventarios y parte de la maquinaria, y esto generó unas pérdidas totales a 1.550.000 soles. Como conclusiones finales, podemos entender que la aplicación de la NIC 10 nos permite identificar claramente las situaciones presentadas en las que se requieren ajustes y las que tan solo se requiere una revelación mediante notas explicativas a los estados financieros, teniendo un papel fundamental en la preparación de estos estados para que sean precisos y útiles para los usuarios,
asegurando que los eventos significativos ocurridos después de la fecha del balance se consideren adecuadamente, proporcionando una imagen fiel de la situación financiera y el rendimiento de la entidad. También este trabajo realizado sobre la NIC 10 nos demuestra que al plantear varios ejemplos, esto nos ayuda a conocer mejor los ajustes que se debe realizar, permitiendo que la presentación de los estados financieros esté vinculado de mejor manera a la realidad que se presente en las actividades económicas. Muchas gracias.